Daniel Murphy de ATECH, el secretario general de ATECH. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Te saludamos de Radio Namuncurá. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, por suerte. Bueno, por ahí siempre hay varios aspectos para destacar. No sé, se me ocurre comenzar por el tema de la semana. Está previsto una adhesión al paro de ATE martes y miércoles. ¿Esto se concretó finalmente? Y más que una adhesión, nosotros manifestamos nuestro apoyo o la decisión de plantear la situación general, plantear la necesidad de la unidad de los distintos sectores, como ese fue el título del comunicado. Como venimos planteando, es una urgencia que tengamos la mayor unidad posible entre los distintos sindicatos docentes, y no solo sindicatos, sindicatos docentes y estatales en general, pero también una unidad más amplia, con movimientos sociales, de alguna manera reeditar con otras formas y otro contexto lo que fue la mesa de unidad sindical. Eso lo venimos planteando y lo vamos a seguir planteando y conversando con distintas organizaciones sindicales y sociales. Veníamos haciéndolo, vino el paro de ATE, que fue muy importante, y planteamos, por un lado, todo esto que dije, y por otro lado, que era importante y es importante que no se boicotee la medida desde las escuelas. Hay una bajada muy fuerte desde el ministerio para llevar adelante prácticas desleales, así lisa y llanamente, ¿no? Lo que la ley de asociaciones sindicales reconoce como una falta grave, que es la práctica desleal. Por ejemplo, que no haya clases presenciales porque no hay condiciones de higiene, pero que las y los docentes tengamos que cumplir horario en la escuela y además mandar trabajos como si fuera un plan de contingencia porque no hay agua, porque se rompió la caldera, cosa que no es correcto, que es una práctica desleal, es un boicot, es un ataque al derecho a la huelga, y por eso lo planteamos. Pero además de eso, el paro fue una ocasión muy oportuna para reunirnos, y por eso nos reunimos con 3 organizaciones sindicales. De ahí resolvimos firmar una nota conjunta, que firmamos 4 organizaciones sindicales pidiendo al gobierno provincial, al gobernador en particular, que convoque a paritarias. Así que se cumplió más que, o sea, sí, se cumplió muy bien lo que fue la premisa, creo, de ATE, de poner el acento en la necesidad de la paritaria, y que por supuesto estamos de acuerdo y acompañamos, somos parte del mismo reclamo. Ya te llevó por el rubro de las paritarias, que es otro de los temas que decía para puntear. Pero bueno, cerrando este capítulo de aquello que fue la mesa de unidad sindical, con mucha fortaleza en el 2018, 2019 y después lo ya sabido, ¿no? ¿Son optimistas por lo pronto desde ATECH a partir de esas reuniones de reeditarla o de reeditarla de alguna manera similar? Y es que hay una necesidad muy grande. Yo creo que nadie se está salvando, ningún sector se está salvando de la inflación, ni está teniendo paritarias por encima, ni mucho menos recomponiendo. Es cierto que el sector docente, junto con salud, somos los sectores que más hemos sufrido el congelamiento salarial en 2020, 2021, y todos los meses y años siguientes, 22 y 23, hemos tenido recomposiciones que no han servido para recuperar el terreno perdido. Al contrario, ¿no? Este año la inflación nos está devorando el poder adquisitivo. Por eso, eso y más las amenazas, estamos ya en veda, ¿no? Pero las amenazas que algunos candidatos, algunas fuerzas políticas plantean sobre derechos laborales adquiridos, que incluso hay que pelearlos todos los días para que lo sean, hacen que uno vea que si no hay unidad entre las distintas conducciones sindicales y las bases de cada sector, y van a avanzar. Eso es lo que uno presume y teme, ¿no? Entonces, frente a eso, creo que no somos los únicos que vemos la necesidad de plantearle a este gobierno y a quienes vengan, tanto el orden provincial como nacional, la, oponer a esas amenazas una unidad concreta que se pueda concretar también en la calle, que se pueda concretar en acciones conjuntas. Y hoy el tema paritario es central, porque recién vengo de una asamblea de una escuela primaria, y está el temor del paro por el descuento, no el temor del paro, el temor al descuento por un paro. Pero la verdad es que la inflación nos descuenta todos los días el sueldo, y pensar que podamos esperar hasta marzo, febrero del año que viene para tener una nueva paritaria es una locura. Es una locura. Estamos con una inflación terrible,
con un salario que ya está en el límite de la indigencia, y quedarse así sin poder tener una recomposición es inaceptable, para nosotros inaceptable. Por eso hoy le vamos a decir, estamos diciendo al gobernador actual, que necesitamos una paritaria y una recomposición, pero también se lo estamos diciendo a Torres, gobernador que va a asumir el 10 de diciembre, y a su gabinete. No podemos esperar, no hay margen. Ya el desastre que se ha hecho con nuestros salarios es insostenible. Hablando de paritaria y para también repasar, ¿no? Que a veces los números terminan confundiendo. Hubo reunión de paritaria, no hubo reunión de paritaria, finalmente lograron sentarse, se solicitó esto, se terminó sacando esto por decreto. Estamos en octubre 2023, 2023. ¿De cuánto fue el aumento docente? Eh, Independientemente de esto que te establecía previamente, ¿no? De si, por ejemplo, ATECH, que generalmente no suele estar de acuerdo, como tal vez otros gremios, así haya sido por decreto, ¿de cuánto fue en porcentaje el aumento de para educación? Mira, hasta junio, julio, estuvimos cerca de empatarle la inflación, estuvimos en el límite ahí, en el discutible, un poquito más, un poquito menos, pero en el orden de lo que fue la inflación. Después de eso vino otra vez la ofensiva del gobierno a cerrar todo tipo de discusión y a imponer por decreto. De hecho, lo que está vigente hoy es un decreto, ¿no? Un decreto 1043/23, que establece ese 35% en 5 cuotas, el 7% cada una, sobre el sueldo de julio, no es acumulativo. Entonces ya lo que pudimos medianamente atajar de la inflación, y es solamente para mantenerse en el límite de la pobreza que ya teníamos de antes, porque esto siempre lo reiteramos. No es que nosotros teníamos un sueldo decente en enero y con empatarle la inflación nos manteníamos y podíamos decir, ok, no, estábamos hablando de que ya en enero el sueldo era una miseria, y lo que logramos en todo caso hasta julio, y en el mejor de los casos, y mis compañeros van a decir, no, tampoco es así, bueno, porque realmente la sensación es de desesperación, ¿no? Una sensación que tiene base en la realidad, no en una fantasía, es que nunca nos alcanzó la plata. Bueno, pero de julio para adelante, mejor dicho, de agosto para adelante, la cosa empeora, porque si tenemos cuotas del 7%, cobramos 2 cuotas del 7%, y la inflación estuvo entre el 12 y el 14, depende qué índice se tome, si es la canasta básica patagónica, el IPC Patagonia o el IPC nacional, igualmente estamos hablando de que se está perdiendo poder adquisitivo día tras día. Por eso rechazamos, repudiamos el cierre de la paritaria por parte del gobierno, que, insisto, fue por decreto, cuando vio que un sindicato le daba el aval, en el caso docente, a ese 35%, decidieron cerrar por decreto, cosa contraria a la que habían dicho en la paritaria, ¿no? Porque en la paritaria de agosto lo planteó Grassini, que nos íbamos a reunir en septiembre para rediscutir el resto de lo que faltaba de ese 35%. Se cargaba un 7% correspondiente a agosto y después se discutía. Hoy el salario docente en Chubut está en 140.000 pesos. Para no enrollarnos con detalles, para número más, número menos, son 140 más el incentivo docente, que no es el valor que no está nunca actualizado, porque siempre va. Ahí se nos fue un poquitito la conversación, que no está actualizado y te perdimos. A ver si lo podemos recuperar. Estamos hablando con Daniel Murphy, secretario general de ATECH, en función de, como dice el Zócalo en el canal de YouTube, tiene que ver con una especie, porque todavía obviamente, además de faltar 2 meses, son 2 meses especiales, particulares, porque estamos en medio de la previa de elecciones. De hecho ya estamos en veda, por ende todo aquello vinculado al tema de elecciones queda supeditado para después de conocidos los resultados el día domingo, pero en el medio con cambios institucionales, ¿no? No solamente a nivel nacional, que se pueden llegar a gestar, sino que a nivel provincial ya se gestaron por esto de las elecciones anticipadas, adelantadas, y en definitiva la idea de conversar con el secretario general de ATECH tiene que ver justamente con respecto
al tema de este balance. Además, dentro de todo ese movimiento, ese vaivén, muchas veces que confunde obviamente desde lo numérico, sobre todo en porcentajes, con respecto a las paritarias y a los diferentes ítems, hay un punto que si podemos volver a dialogar con Daniel lo haremos, y si no quedará pendiente, y es el bono, ¿sí?, que se dispuso a nivel nacional, que estaba planteado en 2 cuotas de 30.000 pesos. Esto estaba destinado para el sector estatal y para el sector privado. Bueno, dentro del sector estatal había algunos distritos a nivel nacional que se adhirieron, otros que no. La provincia del Chubut lo hizo, pero después de esa adhesión, después de esa adhesión, decíamos, hubo controversias en la manera en cómo se fue desarrollando la acreditación del último mes con respecto a ese bono en los sectores estatales. Es como que nadie sabe en definitiva cuál fue la lógica utilizada a partir de los distintos valores. No que justamente se respetaron a rajatabla los 30.000 pesos de cuánto sería la primera cuota de cara a los segundos 30.000 pesos. No, hay gente que cobró poco más de 2.000. Hay un decreto nacional, a su vez un decreto provincial, el decreto provincial que puede llegar a contradecir o a contaminar el espíritu del decreto nacional. Bueno, todo ese barullo es el que muchas veces uno también trata de desentrañar en conversaciones como esta. Nos vamos a la tanda, ya seguimos. Desde Obreros Unidos, 1201, ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, expresión de libertad. ¿Se te rompió la compu? Tranqui, la llevamos a Gamerson. Reparamos computadoras, notebook, PlayStation, Xbox. También tenemos reparaciones de joystick, cambio de gomitas, botones, hongos, palancas, pines de carga y muchas cosas más. Contactanos al 284 41 82 22 7. Avenida Gales 160, Gamerson. Todos los repuestos son piezas originales. Pensabas que ya no daba para más, que la fórmula estaba agotada, que se necesitaba un aire nuevo. Y está bien, si hay algo que sobra, es gente opinando. Si hay algo que no falta, es un canal de stream hablando de cine, de sexo, de fútbol y de política. Si hay algo que sobra, es otro formato igual a todos los demás de amigos diciendo avanzadas. Pero, si hay algo que falta, es que uno de todos esos esté hecho por gente que lo hizo antes de que el aire se sature. ¿En serio pensabas que no daba para seguir? Pero por favor, faltaba más. Faltaba más. Laucha Merino, Manu Orozco, miércoles a las 18 horas por Radio Escuela Namuncurá.